y bienvenida a 1 Podcast. Yo estoy demasiado contenta de recibirlos en cada episodio nuevo, que cada vez como que vamos aprendiendo más y hablando más también. Entonces, nada, demasiado agradecida y afortunada de que estés hoy otro día más conmigo en 1 Podcast. Hablando de todo y de nada al mismo tiempo, yo tenía como, no sé por qué le tenía demasiada, ¿cómo se llama eso? No sé, estaba pensando como que demasiado en grabar este episodio, en verdad. No sé por qué, y no solo como que del podcast en general, sino de este episodio en sí. No sé si era por el tema, no sé si a lo mejor era miedo, no sé, pero en verdad lo procrastiné más o menos y le tenía como que mucha resistencia por alguna razón. Pero dije como que no, o sea, hay que hacerlo. Aparte que también había visto algo que literalmente decía que cuando tenemos resistencia a ciertas cosas es lo que más hay que hacer. O sea, sin ganas o con ganas hay que hacerlo. Pero no es que no tenga ganas, sino que de repente, no sé, algo me estaba como limitando para hacerlo. Pero ya estamos aquí y ya vamos a hablar del tema muy abiertamente, que seguro yo siempre, o sea, como que digo, no, voy a hablar poquito para que sea como que digerible para quienes me escuchen y sea como que algo valiosísimo en corto tiempo quizás. Pero hay veces que me alargo full y no sé, me suelto como una lorita a hablar y hablar y hablar. Y hablando de hablar, me estoy dando cuenta o me estoy acordando que varias personas me han dicho que a mí me gusta hablar mucho y yo jamás lo había visto así. Yo, o sea, de verdad nunca como que me había visto como alguien que me gustara hablar mucho. O no sé si nunca había pensado en eso. Pero cuando estaba comenzando el proyecto le decía a las personas como que sí, voy a hacer un podcast, no sé qué. Generalmente eran mis amigos. Y me decían como que, ay, sí, porque a ti te gusta hablar mucho. Y yo, ¿qué? ¿En serio? No sabía que me gustaba hablar tanto, pero sí, bueno, lo transformamos en un lindo proyecto valioso para mí, principalmente, y para quienes le ayude un poco de la información que yo comparto. Eh, bueno, esa es como más o menos la historia o sea, como que de grabar este episodio, ¿no? Pero la historia, o sea, del tema, de cómo surgió, realmente como que no tiene. Creo que a lo mejor fue uno de los primeros que yo escribí como temas, porque si no se me olvidan. Entonces, cuando tenía en mente como que hacer el proyecto del podcast, de repente este fue uno de los primeros que se me vino a la mente porque me parece algo demasiado valioso para hablar. Y sé que ha sonado mucho últimamente, que es todo el cuento de sanar, de las heridas, de terapia, de estar mejor, de evolucionar y todo eso. Y súper bien que ahora como que en esta actualidad esté tan sonado este tema porque es sumamente importante y yo supe de él, o bueno, no es que supe, siempre supe que era importante, pero nunca lo había puesto como en práctica. Entonces, pues me pareció una idea súper cool de hablar. Y si es una idea, o sea, no idea, es un tema profundo que cada quien vive de distintas formas, como todos los temas en los que ya he hablado en los episodios anteriores. Pero, pero sí, hoy vamos a hablar de sanar y de cuánto puede dolernos, pero también cuánto podemos evolucionar al saber que tenemos cositas que arreglar, ¿no? Y ahora quiero como que hacernos una pregunta. ¿Cuándo sabemos que necesitamos ayuda? Eh, Esto yo he escuchado demasiadas veces que es cuando llegamos al límite, ¿no? Cuando ya llenamos el vasito de agua y ya no cabe más nada. Cuando literal llegamos a un punto en el que ya no podemos más. Y es como el límite es como la explosión de todo. Y no he visto
que lo dicen como que en redes sociales y así, o sea, sí es en esas plataformas, pero también lo escucho de varios psicólogos o de especialistas en estos casos. Y si voy a hablar como que de mi experiencia, no sé si yo comencé como que en este proceso porque estaba al límite o no. Si bien como que en un episodio anterior creo que fue el de vivir en los 20, yo yo dije que cada vez que yo medio me sentía mal quería como que buscar algo para automáticamente comenzar a sentirme bien. Y era como que el dolor no sabía cómo aceptarlo de un buen plan, sabiendo que iba a ser temporal y que me estaba enseñando algo, sino que simplemente me dolía y no quería que me doliera más. Entonces, como yo compartí eso de que yo había sido así, pues creo que no sé si llegué a mi límite, pero sí sé que llegué a un punto en el que me sentí extremadamente mal y por eso fue como que busqué ayuda. Esto se remota. eh, bueno, pero, o sea, fueron como que dos breakdowns, que son como dos caídas, ¿no? La primera que sí fue esa, que jamás había presenciado algo así, y la segunda no fue tan fuerte, pero sí es como que necesito saber qué hacer porque ya yo no puedo yo sola. Entonces ya sentía que había hecho de todo, pero no podía, o sea, ya no sabía qué más hacer porque me seguía sintiendo en cierta parte igual o yo sentía que no evolucionaba en el tema. Pero mi historial como tal de esto, de, no sé, de caos existenciales y que luego de eso llegué a mi límite, entre comillas, porque no sé si llegué, yo creo que sí, pero yo creo que también cuando decimos llegar a mi límite, o sea, yo sé o yo creo saber cuando llego a mi límite, pero no sentí que esos momentos eran mi límite. Entonces por eso es que no estoy segura si es que sí llegué a mi límite o no. Digamos que sí. Digamos que sí es cierto lo que nos dicen varios especialistas de que a veces buscamos ayuda cuando llegamos al límite. En mi caso la busqué porque ya sentía que no podía sola. Entonces, de estas dos experiencias, que fue como que las más presentes en las que, o sea, sí es como un cambio o una diferencia después de eso. La primera fue cuando yo tenía como 20, mentira, tenía como 20 años. Eh, hace 4 años, ¿qué? Tenía como 20 años y bueno, yo estaba en la universidad y estaba como que comenzando, o bueno, ya estaba en la mitad más o menos de esta experiencia, ¿no? De vivir en la universidad, de tener o de conocer personas nuevas, de tener experiencias totalmente diferentes, de comenzar a ser adulto, entre comillas, con varias cosas. Y de repente me llega una noticia que me pegó mucho. Y es que mi papá, no mentira, eso fue cuando tenía, no sé, creo que tenía entre 19 20 años. Sí, mi papá se había ido en el 2017. Ahí ya va, estoy muy perdida cronológicamente porque no sé específicamente cuándo fue. Mi papá dejó o se fue de Venezuela el 2017. Yo tenía recién cumplidos 18 años. Y creo que en el 2018 es que comenzó todo esto. Pero yo siento que fue más que todo el 2019, que fue como un periodo más fuerte. Entonces, bueno, en el 2018 y así, yo recibí esta noticia de la que ya comentaba hace unos minutos. Y era que mi mamá pues también se iba a ir a donde se había ido mi papá, pero yo estaba estudiando, entonces tenía que terminar mis estudios y mi hermano también estaba estudiando, pero él estaba en secundaria todavía, yo ya estaba en la universidad. Em, entonces esa noticia pues me llegó y no me llegó como que hoy y ya mi mamá se iba, no sé, mañana, no, me llegó como unos meses de anticipación. Y eso obviamente me pegó porque yo jamás había estado sin mi mamá. Creo que hay otras experiencias un poco, no sé si más leves o menos leves, no sé si eso fue, no sé qué grado de dificultad tuvo, pero
como yo lo recibí y mis sentimientos y mis emociones lo recibieron, sí fue muy fuerte. Entonces, bueno, yo me enteré que eso iba a pasar, mi mamá se iba a ir con mi hermanita menor y bueno, íbamos a quedar en este caso mi hermano y yo en Venezuela, solo nosotros, pues, o sea, en compañía de algunos familiares, pero éramos más que todo nosotros, pues. Entonces era como esta independencia de golpe, quizás, en la que yo pues no era suficientemente adulta y mi hermano pues seguía siendo un adolescente. Entonces, bueno, eso me pegó como que en emociones y todo. Yo jamás había presenciado algo así y justamente en esa época yo también estaba pasando por un momento en el que amorosamente pues no estaba muy estable porque era como que tenía sentimientos encontrados que no quería tener porque yo sabía cómo iba a ser la realidad de como que de esos sentimientos, o sea, no tenía ningún futuro el hecho de yo sentirlos. Entonces, esto era como que con otra persona que estaba pasando, pero eso también me pegó mucho. Entonces fue una época de mi vida en la que yo, de verdad, sin decir mentiras, yo lloraba todos los días, yo me sentía extremadamente mal, porque estas dos situaciones pues me afectaron o sea, de una manera que yo nunca pensé que me pudiesen afectar así. Entonces, durante todo el tiempo que estuve, mientras mi mamá se iba, pues, y justamente mi mamá se fue en diciembre, o sea que esa fue la Navidad como que más gris que yo he pasado en mi vida porque yo me sentía muy mal. Entonces yo hablando con mi mamá, porque me desahogaba con ella, de cómo me estaba sintiendo, también con el otro tema de que les comento los sentimientos que tenía, que no quería estar viviendo en ese momento, por otra persona, yo como que le decía a ella que yo me sentía en un hueco en el que sentía que no sabía cuándo iba a salir, o sea, porque de verdad ella me consolaba y yo lloraba casi que sentada encima de ella. Entonces todas esas cosas, como que yo saber que no sabía por cuánto tiempo las iba a dejar de tener, pues me pegaban más al momento de yo desahogarme con ella. Entonces sí fue muy duro y sí me pegó muchísimo al punto de decir que yo me sentía en un hueco y que no sabía cuándo iba a salir de ese hueco, porque en verdad lloraba demasiado y también sentía que tenía como que actitudes muy random en todos lados a los que iba. O sea, era un momento en mi vida en el que si yo salía a rumbear yo terminaba llorando. De verdad fue muy, muy chimbo todo este como que momento. Entonces en eso mi mamá como que dice que había ido una señora y así como que una especie de terapia. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo dije cualquier cosa, por favor, que me pueda ayudar a aliviar este sentir, de verdad lo quiero, lo quiero obtener. Entonces era una especie de terapia que yo jamás había ido a terapia. Y bueno, en esta terapia pues no me acuerdo en qué episodio lo comenté, pero era como con imanes, ¿no? Entonces le hacían un estudio al cuerpo físico, bueno, sí, del cuerpo, de los órganos y todo eso. Entonces, cuando había como que algún detalle en alguno de los órganos o en alguna parte del cuerpo, pues un pie se ponía más largo que el otro, porque mientras la persona iba haciendo el estudio, iba chocando los dos pies. Entonces, al momento de tener como que alguna dificultad en alguna parte del cuerpo, pues un pie se ponía más largo que el otro. Entonces, a mí me pasó como con dos partes nada más. Entre ellas una que estaba muy relacionada con las emociones. Y yo no sabía, pues, yo no sabía que eso era así. Era la primera vez en mi vida que yo estaba como que tomando algo de este tipo. Y bueno, después de eso hacían estudios también del cuerpo energético, del cuerpo espiritual y todo, porque según ella decía que nosotros teníamos, creo, 5 tipos de cuerpos. De verdad no estoy muy segura porque fue hace mucho tiempo, pero si es alguien que conoce de esto me puede corregir sin problema si no es así. Em, entonces, eso pasó y entre el cuerpo energético, bueno, que es de los chakras y todo esto, yo tenía desequilibrados 3 o 4 chakras y son 5. Entonces, se puede imaginar cómo estaba yo, ¿no? Cómo estaban de desorganizadas mis emociones, de cómo estaba yo viviendo todo internamente. En verdad era muy, muy feo. Yo no deseo que nadie nunca llegue a ese momento porque, o sea, a veces uno siente que hasta
como que pasa pena, pero es porque uno no está, cuando uno no sabe, uno no entiende qué está pasando con uno mismo. Entonces, por eso como que actúa de esa forma y bueno, no se tiene tanta compasión en perdonarse por muchas cosas que hayan pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo tomé esa terapia y yo me acuerdo que me sentía como que demasiado, no sé cómo explicarlo, pero cuando yo pensaba a decir como que, ok, tan mal estoy que llegué al punto de ir a terapia. Y bueno, yo sí había escuchado, o bueno, no es que había escuchado, pero en mi mente estaba como que muy en lo profundo eso de que cuando íbamos al psicólogo era porque teníamos una situación demasiado crítica y así, y yo nunca había ido al psicólogo, pero sí era, o sea, sí había tomado este tipo de terapia. Y bueno, yo me acuerdo que me sentía así y a veces como que pensarlo, yo decía como que, ok, fui a terapia. No sé cómo sentirme, pero fui a terapia. En fin, al ir en ese momento como que no sentí que evolucioné tanto, solo sabía que era lo que estaba pasando más o menos conmigo, pero hasta ahí. Después como que en el año siguiente fue también medio altibajo, pero yo no me sentía tan mal como me sentía antes. Entonces como que solita, por decirlo así, fui saliendo como que de ese hueco, ¿no? Y bueno, estaba como que inconscientemente inmersa en muchas situaciones que me hacían muy mal y yo lo sabía, inconscientemente no, yo lo sabía, pero no sé, algo más me podía más y no me iba de esos lugares. Después de eso, yo me acuerdo que yo hace mucho tiempo, cuando estaba en secundaria, a mí me llamaba mucho la atención algo que una amiga hacía, que era constelaciones. Y ella lo hacía como que muy seguido cuando, bueno, sí, muy seguido cuando habían medio situaciones fuertes en su familia. Y a mí me llamaba mucho la atención y yo decía que yo quería hacerlo, pero nunca se había dado la oportunidad. Pasaban como que mil cosas y nunca se había dado la oportunidad. Hasta que un día yo dije, lo voy a hacer. Porque quiero como que aliviar este tema que ya estaba pasando conmigo, que ya como que mi mamá ya se había ido y ya me había medio acostumbrado a esas situaciones, pero la otra situación que yo ya nombré, que era como que tener estos sentimientos con otra persona que yo no quería tener, pues estaban como que muy latentes todavía en mí, pues, y yo quería buscar algo para yo, no sé, dejar de sentirme de esa forma con esa persona. Entonces, yo me acuerdo que por este tema yo busqué mil y un tipo de ayuda porque yo ya no sabía qué hacer, de verdad, ya no sabía qué hacer y me pegó muy duro. Entonces, bueno, me acuerdo que después de eso sí se dio que yo lograra ir a constelaciones familiares y fue espectacular porque ahí entendí, me hice consciente de muchas situaciones que habían pasado con mi familia y que eso explicaba muchas de las cosas que yo estaba pasando hoy. Entonces, digamos que a mis ojos les quité como que 2 vendas. Póngale que tenían 5 vendas, le quité 2 vendas. Ya veía las cosas de otra forma y un poco más claras. Entonces, estas constelaciones familiares, para quienes no han ido, pues se trata de tratar ciertos temas específicos. Entonces, sin que y hay un grupo de personas en el lugar en donde se esté haciendo. Entonces, con esto, pues uno también entiende muchas cosas que los antepasados como que vivieron y sin querer y con inconsciencia, pues nos dieron parte de estas experiencias a los que seguían después de ellos. Y por eso es que hay como que muchas cosas o muchos patrones que se continúan en las familias porque no estamos conscientes de que estamos repitiendo estos patrones. Entonces, al darse cuenta ahí de qué patrones más o menos eran, pues ya se iban como que cortando y ya las personas que están conscientes de esto, pues van actuando de manera diferente para no seguir repitiendo esto y tener experiencias totalmente distintas. Hay veces que vivimos cosas que no sabemos por qué, y eso tiene mucho que ver con lo que se vivió antes de nosotros. Y esto incluye abuelos, tatarabuelos, papás, etcétera. Entonces es muy importante, por eso es que hay que cuidar mucho muchas cosas. Y les recomiendo en verdad ir porque hay
como que vemos todo de otro punto de vista. Entonces, bueno, más que todo la dinámica es que hay varias personas y sin que esas personas sepan, pues le ponemos como que el rol de lo que vamos a sanar en ese momento, por decirlo así. Y así, un ejemplo, yo voy a sanar, no sé qué podemos sanar. Que una vez mi hermano me gritó muy feo y yo jamás olvidé eso. Entonces eso como tuvo un cierto de trauma conmigo, es un ejemplo. Un cierto de trauma conmigo y yo pues seguí aplicando o metiendo esta situación en varios aspectos de mi vida sin yo saberlo. Entonces, bueno, las personas que van a tomar como que el puesto de esto van a ser, en este caso, yo y mi hermano. Entonces yo escojo a alguien, quien yo quiera, quien me parezca en ese momento que sea mi hermano, pero la persona no va a saber que va a ser mi hermano. Entonces, bueno, ahí la persona comienza a actuar como mi hermano y así, y vemos cosas. Entonces ahí vamos trabajando y vemos cosas y lloramos mucho y nos desahogamos un montón. Las primeras veces que yo fui, fue duro porque como que drené un montón de rabia que tenía como acumulada y lloré demasiado y sentía que el corazón se me iba a salir. Entonces sí fue muy potente, pero fue muy liberador, en verdad. Entonces, bueno, yo fui como a unas 4 sesiones de esto y ya después de eso me tuve que ir o sea, no me fui de Venezuela y bueno, nada, yo pensé que había muchas cosas solucionadas, que muchas cosas iban a cambiar y así, porque había sanado, según yo, un montón de cosas y sí, había sanado muchas cosas, pero todavía faltaban, solo que yo no sabía y yo pensé que eso era de una sesión y ya absolutamente todo se arregló. Y bueno, después de eso comencé a vivir en Ecuador y así, como que el proceso de adaptación me costó y yo tenía ganas de ir a un psicólogo desde hace tiempo. Entonces ahí como que encontré uno, me recomendaron uno, fui, bueno, era virtual y después de eso fue como, ok, salí cuestionándome la vida, pero sí me hizo como que darme cuenta de otras cosas, ¿no? Y solamente fui a una sesión con esa persona. Después pasaron varios meses y yo sentía que el tema por el que yo, o sea, uno de los temas por el que yo había ido a constelar y a la terapia de imanes y que yo había escrito 1000 cosas y las había quemado y que me había ido de, no sé, de Mérida 1000 veces como para ver si en algún momento podía superar como que esos sentimientos y así, y yo había hecho de todo y no se podía o sentía que no lo estaba logrando, pues también llegué a un punto en el que aquí en Ecuador me fui sintiendo de la misma forma. Entonces yo dije, me cansé, ya voy a buscar ayuda porque ya no sé qué hacer. O sea, yo no sé qué más hacer conmigo y con esto. Entonces yo comencé a ir al psicólogo y fui fielmente como unos 7 meses, 8 meses. Y me ayudó demasiado. A raíz de eso también comencé a buscar cosas por mi cuenta y realmente es como que el sentir y la evolución que he tenido pues ha sido muy distinta. Entonces, más que todo ese ha sido mi historial real con la terapia y con las heridas que me han afectado más a mí. Y bueno, es como que siempre he tenido mucha sed de conocer, de sanar, de ver cómo podemos ayudarnos o cómo me puedo ayudar yo y así poder ayudar a otros en este caso. Y bueno, ese como tal como que ha sido mi experiencia y mi historial vivo de las cosas que han sucedido con respecto a este tema. ¿Cómo me sentí realmente con todo esto? Yo antes de tomar terapia me sentía medio perdida, sentía, o sea, sabía que me estaba sintiendo muy mal y así, y de por sí sabemos cuando estamos mal, solo que a veces estamos acostumbrados a estar en esa frecuencia y en ese sentimiento, por decirlo así, y no salimos de ahí porque es lo que sabemos hacer, pues. Pero en mi caso no era algo que yo sabía hacer, yo sabía que yo no estaba bien y muchas veces me costaba aceptar que yo no estaba bien. Y creo que el primer paso para esto pues obviamente es aceptar que no estamos bien y que necesitamos ayuda. Entonces sí, me sentí horrible antes de tomar como que o recibir este tipo de ayudas. Me sentía en un hueco que yo sentía que no tenía escapatoria,
que iba a estar ahí mucho tiempo, aunque de por sí a mí me pasaba mucho que cuando me siento mal o así siento que es para siempre y yo estoy clara de que no es para siempre, pero no sé, me siento así. Entonces, bueno, sí, me sentí mega, mega mal, pero después de tomar y ver como que y abrir los ojos en cierta forma, fue al principio chocante porque había muchas cosas que me decían que era como, ouch, eso duele, pero es la verdad. Y sé qué es lo que pasa y hay cosas que yo no quiero hacer, pero tengo que hacerlas. Entonces, por ejemplo, esto me da algo muy, o sea, un recuerdo muy clave, que es que cuando comencé con mi psicóloga actual, estábamos tratando el tema que ya había comentado antes, hace unos minutos aquí. Entonces yo decía, pero es que, o sea, era como que yo no quería soltar ese tema, ¿no? Pero conscientemente yo estaba como que lo quiero soltar porque me está arruinando mi vida sentimental. O yo estaba dejando que me arruinara realmente. Entonces ella decía como que, ok, vamos a hacerlo, pero tipo sin que te des cuenta de que lo estamos haciendo. Y yo, ok, está bien. Entonces poco a poco fuimos logrando hacer cosas que nunca creí yo que fuese capaz de hacer. Y que cuando ella al principio me dijo como que hay que hacer esto, yo dije, no, yo no quiero hacer eso. Entonces ella, ok, y vamos a hacerlo entonces de esta forma. Entonces ella con su trabajo y su experiencia me ayudó como que a yo ir tomando decisiones en pro de mi bienestar. Entonces, de verdad como que me sentí súper bien el ver de que sí me había dignado y había sido como que capaz de lograr esas cosas que ella me estaba diciendo que hiciera en un principio y que yo no quise. Entonces, después de eso me sentí muy bien y después de también hacerlo por mi cuenta, muchas cosas que me ayudaban, en verdad es algo que no tiene comparación y no tiene precio, en verdad. Entonces yo sé que las personas que lo han hecho pueden entenderme un poco en lo que estoy diciendo porque en verdad se siente muy rico, o sea, como que algo que ya antes me estaba destruyendo y que ahora no pasa tan fuerte. Que el tiempo de sanación de estas heridas pues depende de cada quien y de la realidad de cada quien. Pero sí es lindo ver cómo vamos evolucionando y cómo ver de que algo que antes me afectaba al 100% ahora ya me afecta un 50%. Entonces sí, es maravilloso darse cuenta de eso y sí me sentí excelente después de darme cuenta de estas cosas y de abrir los ojos. En el proceso me dolía horrible el corazón, de verdad, que no sé cómo explicar. O sea, era que de verdad me dolía mucho y lloraba así como que muchísimo con todos los temas en los que yo podía tratar en terapias, con todos los temas familiares, sentimentales, de relaciones amorosas, lo que sea, con todos los temas me afectaban como que muchísimo, muchísimo. Y lloraba y no podía sacarme de la mente las cosas que me decían y yo así como que no puede ser y ahora, pero después de eso también el tiempo te va ayudando a analizarlo y a como asimilarlo de mejor forma. Y con esto pues quiero ir un poco a los prejuicios de que a veces podemos tener con la terapia. Y me gustaría como que preguntarnos otra vez cuáles son los prejuicios de la terapia. Y esto lo digo como con alguien o varias personas en mente que son muy cercanas a mí y que saben que yo he tomado este tipo de terapias, pero aún así no creen en la terapia. Y bueno, si están escuchando esto, les digo de que les den una oportunidad porque a veces emitir prejuicios sin vivir algo no tiene mucho sentido porque creo que todos opinamos y emitimos juicios de acuerdo a las experiencias que hemos vivido. Y si no has vivido acerca del tema de, por ejemplo, ir a terapia y eso, pues quizás ese prejuicio está lleno más de miedo que de una opinión tan clara de que, ok, la terapia no sirve. No sabes si sirve si no lo haces. Entonces sería súper lindo de que en algún momento
se sientan muy capaces y le den una oportunidad a poder resolver un montón de situaciones que tenemos dentro y que no sabemos que tenemos o que se nos ha creado o nos han creado y no sabemos ni quién, ni cómo, ni cuándo. Solo sabemos que actuamos de tal forma, pero hasta ahí. No sabemos por qué, no sabemos qué nos ocasionó eso, sino simplemente decimos como que, bueno, es que yo soy así y es que esto me pasó y ya, nos quedamos ahí. A mí personalmente me da demasiada como que curiosidad cuando pasa algo conmigo y es como que, ok, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hace que esto me afecte, por ejemplo? ¿O por qué estoy pasando esto? Y así, pero eso es cuando ya tenemos como que una claridad un poco más avanzada en el hecho de que ya hemos vivido cosas, ya nos han enseñado cosas y ya sabemos más o menos por dónde pueden irse ciertos problemas, ¿no? Entonces, eso acerca de tus prejuicios, si los tienes, porque yo sinceramente nunca tuve como que un prejuicio malo de la terapia. Yo sabía que eso ayudaba y yo sabía que yo quería, o sea, hacerlo porque me generaba demasiada curiosidad, pero nunca así que no lo voy a hacer porque yo no la necesito, yo no lo voy a hacer porque no es algo para mí o porque eso es para locos. No, nunca tuve como que esos pensamientos. Entonces, si ahorita quizás estás en un momento en el que sientes que eso pasa o que a lo mejor ya has ido demasiadas veces y sientes que ninguno te funciona, vuelvo a lo del episodio de todos los hombres son iguales. El factor común de todas esas situaciones eres tú. Entonces, si tú piensas que los terapeutas con los que has ido son iguales y no te funcionan, ahí el que debe estar dispuesto a recibir esta ayuda y a desbloquear cosas internamente eres tú, porque todas las otras personas son totalmente distintas a ti. Y entonces si tienes un mismo patrón en el que sientes que no te funciona, hay que arreglar algo internamente por ahí. Entonces, bueno, los prejuicios que a veces emitimos es porque tenemos miedo, porque no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos si nos va a gustar lo que nos van a decir, que les digo, un spoiler, el 90% de las veces cuando comenzamos estas cosas nos dicen cosas que no queremos escuchar y que nos van a sorprender y que nos van a doler y nos van a afectar mucho, pero poco a poco ir trabajándolo van a bajar mucho, 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 mucho más ese como que nivel de dolencia y nivel de afectación que podríamos tener con ese tema en específico. Entonces, eso, amigos, si tenemos algún prejuicio, pues vamos a ver por qué lo tenemos. Y generalmente cuando lo tenemos es por un miedo a que nos digan algo que no queremos, miedo a tener que hacer algo que no queremos, miedo a dejar de vivir como estamos viviendo, pero es por lo que estamos acostumbrados a vivir. Entonces son un montón de cosas ahí, pero es el miedo paralizante que a veces no nos deja como que pensar con claridad y analizar de que no es tan malo recibir ayuda de alguien que sabe un poco más que nosotros en ciertos temas. Entonces, esto al final cuando lo logramos entender y cuando de repente si damos la oportunidad de poder ir a un lugar en el que nos pueden como que aportar mucha ayuda, vamos a darnos cuenta luego de todo lo que nos va a transformar a nosotros y cómo esto también va a transformar a otros. Hay un ejemplo como que demasiado claro, es que nos damos cuenta de muchas cosas que han sucedido en nuestra familia y muchos patrones que quizás han estado se han hecho como que muy seguidos y no habíamos estado conscientes de eso. Y esto pues sí duele mucho porque es como hay muchos tratos que a lo mejor normalizamos que no eran normales tener. Hay muchas actitudes que normalizamos que no era normal que normalizáramos, pero es por lo que siempre estuvimos acostumbrados a ver y a vivir desde lo que se nos enseñó desde chiquitos, porque es lo que es familiar para nosotros. Entonces, al momento de podernos dar cuenta de estas cosas, sí nos transformamos y sí vemos todo con otros ojos, con unos ojos de la realidad de ahora,
pero conscientes, con unos ojos en los que sabemos de todas las cosas que pasaron antes, pero ya sabemos cuáles no vamos a repetir de ahora en adelante para que esas actitudes y esos sentimientos no se mantengan con nosotros ni con nuestras nuevas generaciones en este caso. Entonces, sí hay muchos dolores, hay muchos traumas que podemos tener inmersos y no sabemos. Hay muchas cosas que nos afectaron demasiado, pero quizás lo minimizamos. Hay muchas dolencias que alguien quizás minimizó y para nosotros fue todo lo contrario, pero al podernos dar cuenta de todo esto, de verdad como que nos transformamos totalmente. Y cuando nosotros estamos transformados podemos comenzar a transformar a otros. Y esto es cuando comienza todo del cambio, ¿saben? Cuando de repente sabemos y estamos conscientes de que nosotros estamos cambiando, nuestro entorno comienza a cambiar. Y se los digo yo de cierta forma en la que yo comencé a hacer todo esto por mi cuenta. O sea, yo comencé a darme cuenta de muchas cosas por mí. O sea, por mi sed como que de saber más y de tener curiosidad en cosas que yo quería solucionar para mí, pero de repente desbloqueé otras que yo no sabía que estaban bloqueadas ahí para mis antepasados y para mis otras nuevas generaciones. Entonces, si yo me estoy transformando ahorita y yo transformé ciertas cosas, totalmente se va a transformar lo que sigue después de mí, porque yo ya sé qué cosas no voy a repetir, porque yo ya sé qué tratos no voy a normalizar, porque yo ya sé quizás cómo sí hablarle a ciertas personas y cómo no dejar que me hablen a mí ya. Entonces, obviamente nos va a generar demasiado cambio en nosotros porque incluso nos hace pensar de una persona que jamás pensamos que iba a cambiar o que iba a ceder a estas cosas y de repente cede. Es como, wow, de verdad sí estamos haciendo algo que nos está ayudando y que nos está ayudando a remodelar todo lo conocido que tenemos que estaba normalizado, pero realmente no debió ser normalizado nunca. Entonces son esos tratos que a lo mejor tenemos de nuestros papás que no sabíamos que estaban bien, que no sabíamos que estaban mal y para nosotros fue totalmente normal y si tenemos hijos aplicamos exactamente lo mismo. Y luego nos damos cuenta de que sus papás aplicaron lo mismo con ellos y ellos es lo familiar que tenían y lo aplicaron con nosotros. Y si nosotros no abrimos los ojos y no nos quitamos ciertas vendas, lo seguimos aplicando con nuestros hijos y así sucesivamente. Y no es mejor de repente cortar eso y a comenzar a actuar diferente para que quienes vengan luego de nosotros sientan y vivan un mundo o una realidad totalmente distinta. Es mucho mejor. Entonces, cuando digo que nos transforma y también transforma a otros, tiene todo de cierto. Porque cuando el cambio lo tenemos e inicia de uno mismo, ya todo lo demás comienza a cambiar. Y quizás puede ser un proceso lento, pero sí pasa. Se los digo yo, que yo pensé que eso jamás iba a pasar y que yo iba a ser la única que podía estar trabajando con eso, que ojo, me sentía muy bien porque yo dije, ok, más nadie como que quizás lo está haciendo, pero yo lo quiero hacer por mí. Entonces lo comencé haciendo por mí y de repente fue como un efecto dominó, otros lo comenzaron a hacer y eso de verdad como que uno queda con el corazón vendadito, en verdad, como el del emoji, porque sí pasa y es muy real que eso pase. Y cuando hablo de que de los prejuicios y de como la transformación que podemos tener, no hay presión realmente en las personas que todavía estén en esta búsqueda. Porque algo que yo aprendí y que yo utilicé mucho es que yo me la daba de salvadora de la gente. Todavía, solo que no lo he quitado como que al 100%. O no lo lo he mejorado, pero me gustaría como que no tenerlo y ya. Y es como un síndrome del salvador que tengo o que tuve. Y es que cuando yo comenzaba a descubrir cosas, a mí me encantaría que muchas personas también lo comenzaran a conocer y a aplicar.
Y yo lo hice con muchas personas conocidas que yo sabía que estaban pasando por un momento muy, muy crítico y que yo sabía que lo necesitaban y que yo veía cosas que ellos no estaban viendo, pero yo les di como que mis herramientas para que ellos pudieran hacerlo. Y si son personas que me conocen y están escuchando eso, estos saben que soy la primera que recomienda algo que me ayudó a mí a estar bien y se los va a recomendar y les va a decir como que mira, haz esto, les da todas las herramientas que existen porque de verdad, o sea, si yo logré sentirme bien, yo quiero que todas las personas que yo quiero y que me importan logren sentirse bien también con ciertos temas. Entonces, hay muchas personas que lo dicen como que sí, es verdad, yo necesito, pero no lo hacen. Y a veces yo, por ejemplo, me estresaba porque decía, brother, no te voy a dar más herramientas porque no las estás haciendo, ¿no? O sea, te estoy dando libros que te ayudan, no los lees. Te estoy dando contactos de personas especializadas que te pueden ayudar a ver cosas de otro punto de vista y a sanar ciertas cosas y no lo haces y no vas, entonces no me voy a desgastar y yo me molestaba cuando no pasaba, entonces no hay presión realmente. Yo entendí que no había presión con las personas, que las personas son salvadas cuando ellos quieren, cuando es su tiempo de terminar de aprender lo que tienen que aprender y ya ahí comenzar a buscar alguna guiatura si es lo que necesitan, ¿no? Entonces eso sí me costó entender de que yo no soy salvadora de nadie más que de mí y que las personas que no quieren ser salvadas pues no se salvan y yo no tengo por qué cargar con eso, porque meter eso en mi bolsito de la vida e ir por, no sé, mi camino con eso ahí de que, ok, pero esta persona no lo hace y yo me mortifico. Y así, esto pasa muchas veces con nuestros papás, cuando de repente tienen alguna actitud que nosotros ya sabemos que está como que medio malo, que a lo mejor él puede ver de otra forma y actuar de otra forma, o ella, y no lo hacen y es como que, ok, te puedo dar las herramientas, tú ves si estás dispuesto a tomarlas, si no, de verdad como que es tu situación, yo me despego de eso, no voy a permitir que me afecte porque tú lo vas a tomar cuando tú estés preparado y a veces eso no lo entendemos y queremos como que meterle por los ojos a las personas esto de sanar y de estar bien y de la terapia y las personas realmente como que llegan a un punto en el que ellos ya se sienten preparados y es el momento perfecto para ellos. Entonces, eso lo aprendí, lo entendí después de un tiempo en el que sí me mortificaba mucho porque las personas no lo hacían. Y yo dije como que, bueno, cada quien a su ritmo. A mí muchas veces a mí me dijeron todas las cosas que yo estaba haciendo mal y todo lo mal que me estaba haciendo yo. Y yo no lo escuché porque yo no estaba preparada en ese momento para tomar otras cosas o para hacer cosas diferentes. Y después que me di cuenta de todo eso fue como, ouch, dolió, que jode, pero lo hice en mi momento, en el momento en el que yo estaba preparada para recibir eso. Entonces, no pressure. No hay presión, gente. Háganlo cuando de verdad sientan esa sed de conocerse mejor y de estar consciente de muchas cosas para que así sanen un montón de otras. Y a veces es duro también cuando nos toca sanar heridas que alguien más nos creó. Y esto lo leí hace poco en Twitter. Era como una foto y yo dije, qué duro, porque sí es verdad. Muchas veces yo me critiqué o no me critiqué, pero sí me reproché mucho el hecho de por qué esto me está doliendo tanto y no fue algo que yo hice, por qué lo tengo que sanar yo si no fue algo que yo creé. Entonces, eso a veces quizás nos impide tener como que la disposición de poder sanar estas cosas y todavía cuesta por entender de que porque yo quiero resolver cosas que yo no creé o problemas que yo no creé, ¿por qué me toca a mí? Y bueno, a veces de todo eso hay un propósito y es también no seguir creando estas mismas heridas a otros inconscientemente. Y ahí ya no ser nosotros responsables de eso. Pero sí es duro entenderlo y es duro de repente asimilarlo porque a veces no estamos como tan abiertos a recibir toda esta ayuda y esta guía, porque simplemente es como que algo que yo no hice y yo no lo voy a recibir y ya pues. Pero creo que tener la disposición y estar como que súper abiertos a recibir todo esto nos va a ayudar un montón.
Y también hoy quiero compartirte como que la forma de sanar que a mí me han ayudado. Yo, bueno, tomé todo tipo de terapias. Usted puede tomar la que le parezca mejor, pero yo de verdad recomiendo mucho como que un acompañamiento con un psicólogo que de verdad son especialistas en el tema, ¿no? Y tener como que esa sed de buscarlos. Y también te recomiendo que en algún momento pues logres hacer constelaciones familiares porque ahí no solamente resuelves, bueno, ahí resuelves todos tus bloqueos y problemas dándote cuenta de todo lo que pasó anterior, o sea, en las generaciones anteriores a ti. Entonces, eso te ayuda mucho, te ayuda a ver un montón de cosas. Si quieres tener hijos, como que te ayuda a entender el por qué yo ya no voy a hacer este tipo de cosas o cómo yo voy a hablar para que estas personas no generen ciertos traumas o heridas que a veces no estamos conscientes que se las estamos creando a otros. Entonces, bueno, recomiendo que si tienen la oportunidad lo puedan hacer para quizás darse cuenta de todas estas cosas y patrones que se han repetido. También el acompañamiento con un psicólogo que realmente te ayuda muchísimo porque es como tu consejero ahí, ¿no? Entonces te escucha, pero te analiza con todas las cosas que tú vayas diciendo y darse cuenta de un montón de cosas que yo estaba haciendo que no estaban tan bien o que no me estaba haciendo bien a mí misma o a mí mismo. Entonces ahí comenzamos a hacer cosas distintas. También recomiendo mucho el tener esta sed de buscar otras cosas. Yo siempre he recomendado en el podcast como que el Instagram de manifestadoras, en verdad. Ahí yo digo que es mi consejera personal también porque dice muchas cosas muy ciertas. Y luego de estar como que en un proceso de sanar cosas, ya me pasó a mí entrar en algo en el que yo puedo ayudarme a mí misma porque yo sé que estoy consciente y que mi mente lo controla todo, ¿no? Entonces ella también te ayuda ahí con un montón de rutinas que puedas hacer y como que herramientas que te facilita, que te pueden ayudar también. Y desahogarte cada vez que lo necesites. Si tienes ganas de llorar, hazlo. Si tienes ganas de hablar con alguien, hazlo. O sea, es desahogar, es botar todo eso que el cuerpo está pidiendo que saques. Entonces, esas fueron las formas de sanar que a mí me han ayudado y que me siguen ayudando porque todavía no tengo todo resuelto. Me encantaría tener todo resuelto y así no tener que trabajar en más nada. No. Todavía hay cosas por resolver y cosas por arreglar y que sigo en mi camino y estoy muy contenta de haber evolucionado en muchas otras y de decir ahorita que sí hubo un cambio muy grande en muchos aspectos de mi vida porque yo estuve dispuesta a tomarlo y a hacerlo así. Entonces sí es lograble y sí se puede, entonces no pienses en que no lo vas a hacer. Toma tiempo, sí toma tiempo, todo depende de ti, de qué tan dispuesto estés, de qué tantas cosas tengas que solucionar y así. El tiempo y el proceso de cada uno es totalmente distinto, pero es totalmente válido igualmente. Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado. Ahora, ¿cómo es la vida sana? La vida sana es muy linda. En verdad, es muy liviana, es muy tranquila, te hace muy consciente y eso quizás es lo que a lo mejor no siempre nos va a gustar porque estamos demasiado atentos a todo y es como que, ok, entonces a mí me pasa que, ok, esto está como que mal. Esto el que está haciendo, pues por eso explica tantas actitudes de su hijo, por ejemplo. Entonces, realmente como que lo que vemos ya no podemos desverlo. Y, y pasa, entonces cuando ya vemos todo con los ojos de conciencia, quizás es un poquito fuerte, pero nos ayuda un montón. Y estar dispuestos como que a recibir toda esta como que ayuda también nos va ayudando a sanar muchas cosas. Y si nosotros vamos en ese proceso y comenzamos a cambiar un montón, pues las personas que más queremos, que están más cerquita de nosotros, también lo comienzan a hacer. Entonces la vida sana es muy cool. Sí, es muy dolorosa llegar a eso, pero es algo que no tiene precio, de verdad. Ver la vida con ojos de compasión y con ojos de algo tranquilo y liviano no tiene comparación con más nada. Entonces,
Eso te lo comparto hoy. Sanar duele, sí, sanar duele un montón. O sea, sientes que te desgarras ahí, que te vas a quedar sin lágrimas, de que nada tiene solución, de que todo está mal, de que eres lo peor, de que eres el problema. Sí, duele. Nos cuestionamos un montón de cosas y de verdad, nos hace como que un hueco en el pecho y nos hace sentirnos en un punto en el que no sabemos si vamos a tener algún punto de luz en algún momento, pero todo es parte del proceso. Y si hay una luz al final del túnel y de un día oscuro, siempre, siempre sale el sol otra vez. Y siempre está bien como que aceptar de que la estamos pasando mal, pero saber que vamos a tomar muchas cosas para arreglarlo, ¿no? Y no estar acostumbrados a sentirnos mal siempre, sino saber de que podemos resolverlo de cualquier forma y es recibiendo ayuda de personas que sí nos pueden guiar y pueden saber, y ya cuando de repente sepamos más de algunas cosas ya podemos tomarlo por nuestra cuenta, pero sin dejar ese acompañamiento de un lado, ¿no? Porque por algo son especialistas en eso. Entonces, sí, duele un montón, pero te ayuda y te hace evolucionar y crecer y sanar muchas cosas que tenías ahí acumuladas y te hace como que mucho más fuerte y capaz de muchas cosas. Entonces, sí puedes, sí lo puedes hacer, sí lo puedes lograr y vas a ver que después de todo esto te vas a dar las gracias a ti mismo por haber estado dispuesto a tomar todo eso y por reconocer por todo lo que pasaste y aún así fuiste capaz de tomar como el cambio y hacer las cosas diferentes para ti porque la disposición es contigo, o sea, tú eres el que decide si sí o si no. Entonces, eso, amigos. Hoy les recomiendo una canción que tengo muy pegada, que no tiene nada que ver con esto, pero se llama Lala de Mike Towers. Me encanta y amo Mike Towers. Estoy enamorada de él o sea, no otra vez, pero está en mi lista de personas que me encantan. Qué pena, pero sí. Y también salió el nuevo álbum de Rauw, La Playa Saturno, creo que se llama, está buenísimo, también escúcheselo. Pero sí, esa es la canción que les recomiendo para ir como que con estos vibes de verano mientras tanto. Y nada, gracias por acompañarme hasta acá y estar conmigo en este episodio de 1 a 1 Podcast. Yo estoy muy contenta de siempre ser su host en este proyecto tan lindo que he creado para todos, porque cada vez que yo hablo también como que me abro los ojos un poquito más de muchas cosas. Entonces, bueno, aquí nos ayudamos todos. Gracias, gracias, gracias por estar. En verdad significa mucho. Y espero que logres sanar eso que no le cuentas a nadie. En verdad. Y ya, eso. Cuídense mucho. Les deseo unos días llenos de mucha luz, mucha buena vibra y mucha tranquilidad y paz. Y ya. Bye.